Bueno, vamos a definir el proceso físico y proceso químico. Un proceso en el que no cambia la naturaleza de las sustancias ni se forman otras nuevas, se dice que es un proceso físico. Por ejemplo, cuando tú tiras una pelota, la pelota no cambia. Eso es un proceso físico. ¿Qué podría ser también un proceso físico? Si tú calientas agua y el agua se pasa de estado líquido a estado gaseoso, pero sigue siendo agua, también sería un proceso físico. Proceso químico. Sería un proceso en el que cambia la naturaleza de la sustancia o se forman otras nuevas. Por ejemplo, si tú haces reaccionar el oxígeno con el hidrógeno, se obtiene agua. El agua ya no es ni hidrógeno ni oxígeno. El proceso, entonces, sería un proceso químico. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver. Aquí el que decíamos, si reacciona el oxígeno con el hidrógeno, los átomos se combinan de otra manera y obtenemos agua. Por lo tanto, ya no tenemos ni hidrógeno ni oxígeno, tenemos una sustancia nueva. Esta sustancia es agua. Entonces hablamos de un proceso químico. ¿Vale? Sería un proceso químico. En la ebullición del agua, que decíamos, ¿qué le pasa en la ebullición del agua? El agua sigue siendo agua, la fórmula sigue siendo H2O. Por lo tanto, es un proceso físico, ¿vale? Ahora no podemos escribirlo porque nos hemos saltado estos. Proceso físico. La respiración celular. Bueno, la respiración celular es un complicado proceso en el que entra oxígeno y glucosa en la mitocondria, se obtiene energía, dióxido de carbono y agua. Es decir, que la glucosa ya no sigue siendo glucosa, se transforma en dióxido de carbono. El oxígeno no sigue siendo oxígeno, se transforma tanto en dióxido de carbono como en agua. Este hidrógeno de aquí ya no forma parte de la glucosa, sino que forma parte del agua. Este carbono que hay aquí ya no está solo, ya no está en la glucosa, sino que está formando parte del dióxido de carbono. Por lo tanto, se trata de un proceso químico. Han cambiado las sustancias que obteníamos. La digestión en el estómago. Bueno, esto es difícil de entender, pero la digestión del estómago, cuando entra una carne, por ejemplo, entonces la carne es degradada y es degradada en sus componentes elementales, como son los aminoácidos. Y así con todas las sustancias que entran. Es degradada, ya no tenemos las mismas sustancias iniciales. Ahora ya no podemos hablar de que tengamos carne de pollo si comemos pollo, sino que tenemos unos componentes básicos de él una vez que se ha desarrollado la digestión en el estómago. Por lo tanto, se trata de un proceso químico. La caída de una pelota que hemos lanzado. Bueno, pues la pelota que hemos lanzado sigue siendo una pelota y la estructura química de la pelota seguirá siendo la misma. Por lo tanto, se trata de un proceso físico. ¿Vale? Hablaríamos de un proceso físico. La combustión de la gasolina. Bueno, ¿qué pasa con la combustión de la gasolina? Que entra gasolina, que tiene una fórmula muy complicada, pero aquí la podéis ver, y de pronto, reaccionando con el oxígeno, se transforma en agua, que ya no tiene nada que ver, ¿veis? Esta molécula ya no tiene nada que ver con esta. Se transforma en agua y en dióxido de carbono. Al principio teníamos oxígeno y gasolina. Y finalmente tendremos dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, estamos ante un proceso químico. La mezcla de agua y arena. Bueno, cuando mezclo agua y arena, el agua sigue siendo agua, la arena sigue siendo arena. Por lo tanto, no cambia la fórmula del agua ni la fórmula de la arena, la fórmula química. Estamos ante un proceso físico. Obtener con aceite unas patatas fritas. Nosotros estamos haciendo que entre en combustión la patata frita. Al principio era una patata frita, teníamos aceite, pero al entrar en combustión se transforma en la sustancia química que hay y, por lo tanto, tenemos que hablar de un proceso químico. ¿Vale? Bueno, entonces ya podrás acabar este ejercicio y lo podrás repetir para que demuestres tus conocimientos y para que acabes de hacer un ejercicio sobre este tipo.